Desde hace meses nosotros aquí en GPS les venimos mostrando estas placas que prepara el señor Hernán Lecher con los cierres de fábrica. Y él siempre dice, y esto es de la última semana, y esto es de los últimos 15 días, y esto es del último mes. Bueno, después de las elecciones que ganó el presidente Javier Milei, después de esa situación que se había llegado con el plan económico, se profundizó, se aceleró el cierre de fábricas en cantidad y en tamaño, porque lo de Whirlpool es de otro tamaño ya, son 300 personas, una inversión que era importantísima. Si vos esperabas que después de la elección cambiara la cuestión, bueno, no solo no cambió, lo de Whirlpool trajo mucha discusión, porque además con Whirlpool podríamos hacer como una sucesión de hechos. Hace 2 o 3 años atrás había decidido apostar a la Argentina en la producción de lavarropas. Hace ya un año había hecho la primer tanda de despidos. Hoy directamente cerró. Pero no solo cerró, sino que dejaron las máquinas tiradas, dejaron el parque industrial, salieron corriendo. Es una empresa americana en los tiempos de la alianza estratégica con Estados Unidos. Esta va a ser la alianza estratégica que los que estaban acá se rajan. Bueno, y además con datos importantes, recién los escuchábamos un poco en el tape, ahora vamos a repasar los casos, pero básicamente, Rolo, lo que venimos hablando. Apertura importadora que hace estragos y caída de ventas. Pero apertura importadora subsidiando un dólar barato, porque esta es la trampa. Claro. Bueno, eso y lo hablamos en relación al acuerdo con los Estados Unidos. ¿No quieren un dólar barato para que ingrese lo de afuera? Porque si eso es así, no hay casi industria que resista. Ahora vamos a repasar, Rolo, prácticamente todas las actividades afectadas. Las industriales te diría prácticamente todas. Bueno, acá está el caso de Whirlpool. Pérdida de competitividad. Bien, no tiene posibilidades. Pero la paradoja está en que ya sabemos lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, la inflación, la foto de Olivo, ya sabemos todo. Pero ahí no vieron el riesgo Cuca. Era una empresa americana que invirtió en la Argentina porque desde acá, pese a todo, iban a exportar a otros países e iban a vender en la Argentina. En 3 años se fueron. O sea, sí. Invirtieron con Alberto y se fueron con Milei, al revés del relato. Podemos hacer primer acto, segundo acto y tercer acto y efectivamente uno podría concluir, hay un ataque a la industria. Otro golpe a la industria, Color Living cerró su planta, estamos hablando de una empresa de muebles, 40 puestos de trabajo. A ver, nosotros naturalizamos, pero que cierre una empresa no es común. No, además, porque no es que esa gente se reemplaza con puestos en gente que se va a vender corpiño de Victoria's Secret. No, de hecho, una de las cosas que había planteado el gobierno, que la motosierra en el sector público se resolvía con los puestos de trabajo del sector privado, está condicionando lo del sector privado porque también expulsa. Frávega cerró sus sucursales en Pergamino Interplay y el ajuste por la caída de las ventas. Porque acá podés decir, bueno, ok, Frávega no vende cosas nacionales, vende cosas importadas, pero tampoco las vende y tiene que cerrar. Lo que no producís, finalmente no se vende. Pega también sobre el sector comercial. Otro autopartista, ahora le vamos a preguntar a Furlan, sobre esto baja la persiana. Dana cerró su planta en San Luis, 50 trabajadores en la calle. Rolo, te diría, tenés cierres, que es lo que estamos repasando, tenés concursos y tenés quiebras, y después tenés empresas en situación de crisis. Bien, sigamos. Cerró un mayorista de Bahía Blanca, de nuevo, el sector comercial, porque una ruta estaba destrozada y no se podía llegar. Claro, las ventas no se podían hacer, Shower, estamos hablando de un supermercado mayorista. Reestructuración en Granja Tres Arroyos. Viene teniendo problemas lo de Granja Tres Arroyos hace rato. Ahora es el cierre del frigorífico y el traslado del personal a otra planta. Hay mucha discusión con el gremio en este caso para tratar de que no haya despido, pero finalmente te modifica las reglas del juego. Y la textil es un caso típico. Luxo en La Rioja no es la única que directamente cierra. Fíjate, mirá, se había instalado en el Parque Industrial de La Rioja, escucha bien, en 2022, con incentivos provinciales y una propuesta innovadora de ropa sin definir el género. Bueno, y ahora finalmente cerró sus puertas. Pero cerró sus puertas, bajó la persiana. Abel Furlan es secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, uno de los gremios más afectados justamente por la crisis y por la sustitución de importaciones también. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la gente que se queda sin laburo? Buenas noches y gracias por la invitación. Está muy claro que la ausencia de una política industrial destruye trabajo. Nada de lo que propone el gobierno tiene que ver con la modernización del mercado laboral. Todo lo contrario, está destruyendo la industria.
Que eso es la reforma laboral. Ahora lo que ven antes de la reforma laboral los echan igual. No, pero que la reforma laboral es una mentira. Es una medida económica que contiene las necesidades de las grandes empresas, de las multinacionales. De la reforma laboral que pretenden discutir... Pero ¿qué no hay multinacional nada si Whirlpool se va? No hay nada para los trabajadores y no hay nada para el entramado productivo de las pequeñas y medianas empresas. Antes que eso, ni siquiera quieren explotar a los trabajadores, se rajan. Está claro que el problema acá no somos los trabajadores, no es el entramado productivo, es la política económica, la apertura indiscriminada de las importaciones que está destrozando todo el proceso productivo de la Argentina y que pone en riesgo cientos de miles de trabajos. El ejemplo de Whirlpool. En los últimos 10 meses... ¿Eran metalúrgicos los Whirlpool? Sí, los representábamos nosotros. En los últimos 10 meses, 700.000 lavarropas se importaron. 700.000 lavarropas se importaron. La verdad que esto deja... O sea, es claro como el agua. Se importan los lavarropas, cierran la fábrica. Hay más de 50 empresas de esa cadena de valor que sus galpones en los próximos meses seguramente van a ser galpones de depósito de insumos o productos terminados que ingresen desde la importación. ¿Qué va a pasar con las fábricas en Tierra del Fuego? El tema está muy complejo, muy difícil, porque había un compromiso de extenderlo hasta el 31 de marzo del año 2026, pero ya las empresas, por presión del propio gobierno nacional, lo que están haciendo es poniendo en riesgo casi el 30% de los puestos de trabajo, tomando una decisión que a nosotros nos sorprende. Cada vez los celulares van a venir con mayor componentes armados y eso va a destruir el entramado laboral, muy importante, y de esa manera pretenden sostener la actividad. Pero eso tiene patitas cortas porque acá lo que hay que empezar a mirar y que también tiene que ver con la realidad que tiene la Argentina. Estamos destruyendo el círculo virtuoso de la economía. La pérdida del salario real está golpeando muy fuerte sobre todo el entramado productivo. ¿Quién va a tener o quién va a disponer de dinero cuando el salario no se recupera? Abel, te pregunto, te lo cruzo un poco con la política. Uno ve los casos de Tierra del Fuego, que te preguntaba recién Rolo, y te agrego un segundo, Villa Constitución. ¿Cómo se entiende que en esos lugares donde se ve claramente el impacto negativo de la política antiindustrial del gobierno, haya ganado Milei como ganó? Esto que voy a decir es una opinión muy particular de nuestra organización, que la hemos debatido a puertas adentro. El salario en la industria ha perdido representatividad, ha perdido incentivo en los trabajadores. Por eso vemos la migración sobre el trabajo de plataforma, ¿no? Esa engaña pichanga que se cree que el trabajo de plataforma va a resolver lo que por ahí no está resolviendo el salario en el mundo de la industria. Al perder incentivos, claramente hay una situación de que la sociedad y los propios trabajadores les cuesta defender lo que significa la industria en nuestro país. Y ahí creo que hay un tema para discutir. La Argentina tiene que resolver el problema que hace 50 años que no ha podido resolver, de cuál va a ser el entramado productivo que le va a dar continuidad a este proceso. Hoy disponemos de 8 o 10 recursos naturales que no solamente van a ser la demanda de nuestra sociedad, sino va a ser la demanda del mundo entero. ¿Cómo no vamos a estar discutiendo, en vez de estar discutiendo una ley de reforma laboral que es mentirosa, que está orientada a maximizar rentabilidades de las empresas multinacionales? ¿Cómo no vamos a estar discutiendo cómo le vamos a dar valor agregado a esos insumos? Eso es generar trabajo digno, y por supuesto, como consecuencia de ello, pero salario justo. Hay lugares que son ganadores, el campo. Las fábricas de cosechadoras también son metalúrgicas y están cerrando porque les van a venir cosechadoras importadas. Que acabo de manifestar que el problema no es de la legislación laboral, no es del entramado pyme. No, por eso. No hay del sector pyme, de la pequeña y mediana empresa, yo no tengo ningún reclamo para echar por tierra con las indemnizaciones de los trabajadores o tratar de maximizar la cantidad de horas que trabaja cada trabajador. Al contrario, las empresas, las pymes, que son las grandes contenedoras del empleo en la Argentina, lo que están demandando es política industrial, en todo caso, regulación del comercio exterior. Y en el último caso, lo que están diciendo, traten de ver el tema impositivo, porque a mí no me han bajado un solo impuesto.
Entonces, antes de quitarle derecho a los trabajadores y de exponerlo como el problema central de la Argentina, debiéramos estar discutiendo, por ejemplo, la actividad metalmecánica, la que yo represento. ¿Vamos a discutir en algún momento el valor, el precio de los insumos difundidos que tienen impacto absoluto sobre toda la cadena de valor? Es un lindo tema para hablar. Vamos a hablar de legislación laboral. Vamos a poner en el centro de la escena cuál va a ser el salario, cuál va a ser la contraprestación al esfuerzo de los trabajadores. Mira, en la Argentina, la legislación, el punto de la legislación más vieja es la jornada laboral. 100 años, 48 horas. ¿Sabe cuánto trabajan en Francia? 35. En España, 36. En América Latina podemos hablar de Chile, Venezuela y Ecuador, 40. Brasil, Colombia, 45. ¿Somos el problema? Es mentiroso. Es una medida económica que garantiza solamente mayor rentabilidad a las grandes empresas, a las multinacionales, que son un factor de poder y hoy son dueñas de este gobierno. Hoy gobiernan la Argentina. Hay que decirlo con todas las letras, porque si no nos vamos a confundir, vamos a estar discutiendo una agenda que no tiene nada que ver ni con la sociedad, ni con los trabajadores, ni con el país. El problema central para nosotros, laboral fundamentalmente, es el salario. Tenemos que discutir el salario. Sin salario, cualquier país serio en el mundo protege su mercado interno, protege su circo virtuoso de la economía. El mundo hoy está en disputa. La principal disputa entre Estados Unidos y China es quién se queda con el trabajo calificado. ¿Qué significa quedarse con el trabajo calificado? Sí, acá lo estamos rifando. Bueno, el trabajo... Y ni siquiera, porque además si yo me dijera, mira, hay una idea de que los metalúrgicos que dejan de trabajar en la periferia de las grandes ciudades se conviertan, no sé, en petroleros, en mineros, pero tampoco. No. Mira, ni está pensado. La Argentina tiene un gran desafío. El mundo está discutiendo estos temas que son centrales. Por disponer de esos 8 o 10 recursos naturales que van a ser la demanda de este mundo global. La Argentina tiene la obligación de estar discutiendo esto. Sí, pero acá nadie discute nada. Se hace lo que se vota, lo que vota el gobierno con sus mayorías. Bueno, yo estoy acá hoy tratando de plantearme la agenda que tengo como demanda. La principal demanda que tengo yo de mis trabajadores es el salario. Necesitamos resolver el problema del salario. ¿Qué van a hacer? ¿Qué más quieren? En la Argentina hay 50% de los trabajadores en la informalidad. ¿Qué más pretenden? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es responsabilidad de los trabajadores? ¿Creen que el trabajo de plataforma, el Uber, todas esas cuestiones van a resolver el problema laboral de la Argentina? A ver, ¿qué va a hacer la CGT en relación a la reforma laboral? Mirá, yo creo que hay gremios, yo desde el 2022 que asumí como secretario general, armé equipos técnicos y a bote constant en Hernán para tratar de darle volumen al pensamiento para hacernos cargo del problema laboral que tiene la Argentina. No es que nosotros nos desentendemos del problema, estamos queriendo darle una visión desde el mundo del trabajo, tratando de incorporar jóvenes, gente con mucha experiencia para tratar de modernizar nuestros convenios colectivos de trabajo. Y no somos la excepción. La Unión Obrera Metalúrgica no es la excepción. Hay muchas organizaciones gremiales que están en esa tarea. Ahora, hay un gobierno que es sordo, que no quiere debatir ni quiere discutir estos temas. Y la CGT es lo que tiene que estar oponiéndose, porque este es un modelo económico que viene a destruir la industria, todo el entramado productivo, y las consecuencias va a ser tierra arrasada para la Argentina, con una consecuencia enorme, que también yo quiero plantearla de cara a la sociedad. El endeudamiento que está tomando este gobierno va a ser algo insostenible, una mochila dificilísima de llevar. Pero cachito, le quiero preguntar a Pablo Tigani, ¿a dónde va esto? ¿Qué es lo que busca el gobierno con esta desindustrialización acelerada? Buenas noches. Mira, lo que estaba diciendo el compañero recién, yo lo viví en carne propia. Empezó en el año 77, la bisagra de la Argentina fue. Y yo estaba en una empresa donde teníamos 2 comisiones internas de la UOM. Teníamos una que era más ortodoxa y una más progresista. Trabajaban 1.600 personas y si te digo a qué países le exportábamos, una electrodoméstica, se llamaba Yelmo, te caes de espalda. Le exportábamos manufactura electrodoméstico a Estados Unidos, Israel y Brasil. Las heladeras no venían para acá, nosotros exportábamos productos de línea blanca. Y había convenios, cuando empezó con Alal, mesas que se sentaron a intercambiar productos. Pero la idea para destruir lo que se llamaba, lo que le había puesto la dictadura de nombre, la patria metalúrgica, el objetivo era destruir a ellos.
sacarse del medio a los sindicalistas. La forma más fácil de sacarse del medio a los sindicalistas era destruirle la industria, porque sin obrero no hay delegados gremiales. Esa fábrica, en el 77 con la reforma financiera, un poco uniendo lo que el compañero decía recién acerca de la deuda, liberó la tasa de interés en ese momento, ¿no? Libera la tasa de interés de compañías argentinas que se financiaban a tasa negativa, ¿no? Cualquier contador puede entender esto fácil. Vos imaginate que tenés un stock de deuda que lo financiás a tasa negativa y de repente, junio del 77, liberás la tasa de interés y pasa la tasa de 40 a 45% al 400% anualizado. En un año esa empresa se fue a la lona. 1.500 personas había. La compró Ultracom, después Ultracom se fue a la lona también y terminó destruyendo la industria nacional. El objetivo es el mismo. Nada más que ser ahora, que en lugar de ser Martínez de Oz, es la pandilla financiera con el presidente pandillero que está a cargo de toda esta destrucción. Lo dijo él. Tipo que viene a destruir el Estado. Te está diciendo, qué sé yo, él es el jefe del Estado. Viene a destruir el Estado, evidentemente, en algún otro gobierno y en algún momento lo van a juzgar, porque esto es absolutamente inviable. El nivel de endeudamiento que está sosteniendo este desastre no tiene... Sí, y no se resolvió por haber ganado las elecciones. No se resuelve porque además... Ellos no piensan en términos de dólares, no, ellos piensan nada más que en los pesos. Ahora tienen que, en diciembre, rolear por lo menos el 90% de 32 billones. ¿Cuántos puestos de trabajo perdiste desde que asumió Milei? 26.000. Y tengo en riesgo... ¿26.000? Sí, tengo riesgo en el epicentro de lo que es la producción de línea blanca, que es Rosario, entre 3.000 y 5.000 trabajadores en los próximos 60 días. ¿Vos creés que esto termina en Whirlpool? No, claro que no. Yo creo que empieza en Whirlpool. Empezó en Whirlpool. Hay muchas suspensiones. Hay suspensiones, hay cierre de empresas. ¿Y qué hace, qué hace la gente cuando se queda sin laburo? ¿Qué hace? ¿Se van a hacer Uber? ¿Se van a hacer Rappi? ¿Qué hacen? ¿Pero qué va a hacer? Va a llegar un momento que el Uber nada va a contener absolutamente nada de lo que se pierde en el mundo de la industria. Rolando, este es el problema central. Hay un problema económico acá. A ver, la economía puede tener un círculo virtuoso que permita la reindustrialización, la generación de puestos de trabajo, fortalecer el círculo virtuoso de la economía, o puede hacerte destruir el modelo de desarrollo productivo que tiene la Argentina, como está ocurriendo en este momento. No es la legislación laboral, no somos los trabajadores, no son los derechos de los trabajadores que ponen en riesgo el futuro del país. Acá es la política económica, lo tenemos que decir de alguna manera, porque si no, pareciera que no se entienda que estamos predicando en el desierto, y pareciera que inclusive los trabajadores y las organizaciones sindicales somos responsables de esto. Al contrario, no somos responsables de nada, somos víctimas, somos los que estamos sufriendo las consecuencias de esta política económica. Abel, gracias por venir. Gracias a vos.